Hola, de regreso en este nuevo video. Diseño de tableros con AutoCAD Electrical en la versión 2019 fue un curso para mostrar una herramienta interesante y útil para los ingenieros electricistas o ingenieros eléctricos en formación o en ejercicio. Este curso hoy llega a su fin con este video. En el próximo responderemos a varias consultas interesantes que se escribieron en los comentarios y que he respondido como muestra de mi aprecio y respeto por ellos. Hoy veremos cómo se imprime o exporta a PDF un proyecto completo, acción que todos los que dibujamos o diseñamos necesitamos realizar en algún momento para la entrega final de nuestro trabajo. En esta pantalla se muestra el último dibujo que realizamos. Para imprimir todos los dibujos de un proyecto, el proyecto debe estar activo, caso contrario la función de imprimir no se mostrará en la ventana de funciones disponibles. En este caso está activo el proyecto 01. Para acceder a la función de imprimir de todo el proyecto hay dos rutas disponibles en el administrador. El primero es haciendo clic derecho sobre el proyecto y se mostrará una ventana con varias opciones. Dentro de ellas, casi al final, aparece la función para imprimir. Esta contiene tres funciones más. Una de ellas es la que nos permite imprimir en PDF, DWF y DWFX. La otra opción es usando la opción de imprimir que se encuentra en el menú del administrador. Haciendo clic en ese botón nos aparecen las tres opciones de impresión y dentro de ellas las que nos permiten imprimir en formato PDF, DWF y DWFX. La opción PDF es la más difundida y utilizada en diversos tipos de documentos. Es soportada por muchos formatos, pero en los dibujos de AutoCAD algunas veces se usa para evitar que el trabajo de diseño sea redistribuido. Pero si el objetivo es compartir el archivo para revisiones, es mejor usar el formato DWF, que es más potente para comprimirlos y poder ser enviados por internet. Estos archivos pueden ser abiertos por cualquier herramienta gratuita de Autodesk. El formato DWFX es un formato reciente que Autodesk ha creado para que pueda ser abierto por el visor de Microsoft denominado XPS y que viene instalado por defecto junto con este sistema operativo de Windows 10. Al activar esta función de impresión nos aparece la ventana para seleccionar los dibujos que vamos a imprimir. Para este caso vamos a seleccionarlos todos y hacemos clic en OK. En esta ventana hay tres funciones que son interesantes. La primera es el tipo de archivo que vamos a imprimir. Si abrimos este botón, contiene la lista de los tres tipos de archivos que podemos generar al imprimir todos los dibujos del proyecto. El segundo, que se encuentra a la derecha de este botón, es una opción que nos permite imprimir todos los dibujos en un solo archivo. Si desactivamos esta opción, cada dibujo se imprimirá en un archivo diferente. En la parte inferior hay una función que se encuentra marcada y que consiste en ejecutar esta acción en segundo plano. Esto nos va a causar demora en la impresión, así que la vamos a desactivar. Ahora vamos a imprimir en la versión PDF y en un solo archivo. Hacemos clic en OK y nos aparece este mensaje. Nos dice que AutoCAD Electrical va a crear un archivo en extensión DSD que nos permite guardar la configuración de esta impresión para poder usarla en operaciones futuras y poder imprimir los dibujos desde el menú principal de AutoCAD Electrical. Esta es una gran ventaja. Si tenemos un proyecto con muchos archivos y queremos imprimirlos en diferentes paquetes, hacer esta configuración nos ahorra mucho tiempo. Además, si actualizamos los archivos, imprimir va a resultar muy sencillo. Vamos a cerrar esta ventana y nos aparece la ventana de configuración del archivo DSD y la configuración para imprimir. Por defecto, el programa nombra el archivo de la misma forma que nuestro proyecto. Al costado del nombre aparecen dos botones. El primero es para cargar un archivo DSD existente, que por ahora no tenemos. El segundo es para guardar el archivo, que es lo que haremos en este momento. Hacemos clic y nos aparece la ventana donde podemos seleccionar la carpeta
dónde guardaremos el archivo. Para mi caso lo he puesto dentro de la carpeta de mis documentos, así que dejaré el nombre por defecto y haré clic en guardar. Ahora, en la sección de la derecha aparecen las opciones de publicación. Haré clic en el botón de opciones y por defecto el programa nombra al PDF de la misma forma que el proyecto. Aquí se puede modificar la calidad de la impresión. Dejaremos todo como está y hacemos clic en OK y se cerrará esta ventana. Ahora, de regreso en la ventana principal de impresión, haré clic en publicar, pues ya no haré otra modificación en esta ventana. En la barra de estado me aparece un mensaje indicando que la impresión se ha terminado. Esto depende de la velocidad de nuestro computador. Ahora vamos a nuestros documentos y aquí está el archivo PDF y vamos a abrir el archivo. Al abrirlo vemos que están los 3 dibujos, pero fíjense, el área de impresión no es correcta. Necesitamos configurar cada dibujo. Para corregirlo vamos a la pestaña de salida y activamos la función para gestionar la configuración del dibujo. Podemos crear una nueva página de configuración o modificar la existente. Vamos a modificarla solamente. Aparece la ventana del modelo. Aquí cambiaremos el formato a A3, que es el formato que elegimos para nuestra plantilla al comienzo del curso. Luego modificaremos el área de impresión. Como solo hay un dibujo, elegiremos la opción de mayor extensión. Centraremos la impresión y también centraremos la escala. Ahora haremos clic en OK. Y finalmente cerramos la ventana para gestionar la configuración de la página. Tenemos que repetir este proceso para los otros 2 dibujos. Así que vamos a hacerlo. En este caso, como son 3 dibujos, hacerlo puede ser rápido. Pero si se trata de muchos planos o de muchos dibujos, este cambio demandaría de mucho tiempo. Para no repetir este proceso, debemos configurar nuestra plantilla con esta configuración de impresión desde el comienzo. Así que lo vamos a hacer ahora. Para ello, vamos a coger este último plano y lo vamos a guardar como una plantilla. Tomaremos este dibujo 3 que hemos terminado de configurar y borraremos todo lo que está dentro. Lo seleccionamos y lo borramos. Ahora vamos al menú principal de AutoCAD Electrical y hacemos clic en guardar. Dentro de guardar como hay varias opciones. Aquí elegimos guardar como una plantilla. Nos aparece la ventana donde está la carpeta que contiene todas las plantillas del programa. Aquí vamos a guardar nuestra plantilla y le vamos a poner proyecto 01-A3 porque será en formato A3. Para poder usarla y ver los resultados, vamos a crear un nuevo dibujo. Le vamos a poner dibujo 04. Y ahora vamos a seleccionar la plantilla que recién hemos creado. Hacemos clic en OK y el nuevo dibujo en blanco se añadirá al proyecto. Para ver los cambios, vamos a imprimir este proyecto completo en PDF nuevamente. Activamos la función, seleccionamos todos los dibujos, en este caso son 4. En la siguiente ventana hacemos clic en OK y continuamos. Ahora hacemos clic en publicar y vamos a reemplazar todos los archivos. Reemplazaremos tanto el archivo DSD como el archivo PDF. Finalmente vamos a abrir el archivo en PDF y podemos ver que todo está correcto. También podrá notar que si regresamos a la carpeta de nuestros documentos, el archivo de extensión DWF es de menor tamaño que un PDF. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si crees que este canal debe seguir creciendo, compártelo con tus amigos en tus redes sociales o copia el enlace para enviarlo por correo. Guárdalo si quieres volver a verlo.
Suscríbete si quieres seguir recibiendo más videos de este canal. Hasta el próximo video.